Mi nombre no importa, lo que importa es cómo llegué hasta aquí. Durante gran parte de mi vida, fui una persona que vivió sin límites. Alcohol, juegos, fiestas, todo lo que me ofrecía placer inmediato era lo que perseguía. Nunca me preocupé por las consecuencias. Para mí, la idea de vivir consistía en aprovechar cada segundo sin pensar en el mañana. Mi infancia fue diferente. Crecí en un hogar donde la religión era una constante. Mis padres eran personas devotas que intentaron enseñarme el valor de la fe y la disciplina. Iba a la iglesia con ellos todos los domingos, conocía las historias de la Biblia e incluso rezaba antes de dormir. Había algo reconfortante en aquella rutina. Pero, cuando llegué a la adolescencia, todo eso comenzó a desvanecerse. Poco a poco, dejé de lado las cosas que había aprendido. El mundo parecía más atractivo que las promesas de un futuro que no podía ver. Empecé a frecuentar lugares que mis padres habrían desaprobado y a hacer amigos que compartían los mismos intereses destructivos que yo estaba descubriendo. El alcohol y las fiestas pronto se convirtieron en mi nueva rutina. Cuando me di cuenta, ya estaba completamente atrapado en un ciclo que solo se profundizaba. La vida que elegí parecía emocionante al principio. La sensación de libertad, la adrenalina de las noches interminables, era adictivo. Pero, con el tiempo, esa libertad se convirtió en una prisión. Mis elecciones me llevaron a perderlo todo: trabajos, amistades verdaderas, incluso la conexión con mi familia. Me aislé, viviendo únicamente para sostener mis vicios. Hoy soy un hombre roto. Miro al espejo y casi no reconozco a quien veo. Mi salud está deteriorada, mi mente está llena de arrepentimientos, pero aún así no consigo salir de este ciclo. Intento justificar mis acciones diciéndome que ya es demasiado tarde para cambiar. Tal vez, en el fondo, solo tengo miedo de enfrentar una vida sin los vicios que me anestesian. Lo que más me asusta, sin embargo, es el vacío que siento cuando pienso en Dios. Ya no creo en nada. A veces, cuando escucho a las personas hablar sobre fe o redención, siento una mezcla de ira y vergüenza. Ira porque ya no puedo creer en eso, y vergüenza porque recuerdo que alguna vez sí creí. Esa noche, después de otro día perdido entre botellas y un sentimiento aplastante de inutilidad, me quedé dormido sin esperar nada. Pero lo que sucedió después fue más que un sueño. Fue una visión que transformó ese vacío en algo mucho peor. El sueño me venció con facilidad esa noche. El alcohol, como siempre, hacía su trabajo de desconectarme del mundo, aunque solo fuera por unas horas. Me dejé caer en el sofá sucio de la sala, rodeado de latas vacías y una botella a medio consumir, y me quedé dormido. No tenía expectativas, ni sueños, solo un deseo de que el día terminara pronto. Pero lo que ocurrió mientras dormía fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Al principio, solo había oscuridad. Era como estar atrapado en un lugar donde nada existía, ni siquiera el suelo bajo mis pies. Intenté moverme, pero era imposible. Parecía que estaba flotando, o mejor dicho, cayendo, pero sin un punto de partida o destino. Entonces comenzaron los sonidos. Primero, un silencio extraño, casi ensordecedor. Luego, algo que parecía distante, pero que se acercaba, un sonido profundo y continuo, como una advertencia. Parecía una trompeta, pero su melodía estaba distorsionada, casi amenazante. Ese sonido no era algo humano, y eso me aterrorizaba. A medida que el sonido se intensificaba, la oscuridad comenzó a cambiar. Luces rojas aparecieron en el horizonte, como llamas danzando en un cielo vacío. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en un lugar que parecía la Tierra, pero no como la conocemos. Era un mundo en ruinas. Había edificios destruidos, autos abandonados y árboles carbonizados. El suelo estaba agrietado, y en cada fisura parecía haber algo pulsante, como lava o sangre. Intenté caminar, o al menos lo intenté. Cada paso era difícil, como si el aire fuera demasiado pesado para respirar. Miré hacia arriba, y el cielo ya no tenía estrellas. Había algo moviéndose allá arriba, algo que parecía vivo, pero que no lograba identificar. De repente, escuché gritos. No provenían de un lugar específico,
estaban en todas partes. Eran gritos de desesperación, de dolor. Fue entonces cuando comencé a notar la presencia de otros. Figuras oscuras, como sombras humanas, estaban a mi alrededor. No tenían rostros, pero parecía que me observaban. No sabía si estaban allí para guiarme o para juzgarme, pero la sensación de que me estaban examinando era abrumadora. Intenté correr, pero no había hacia dónde ir. El mundo parecía infinito, una extensión interminable de destrucción. Cada vez que miraba a mi alrededor, algo nuevo y peor aparecía, edificios que colapsaban como si el tiempo estuviera acelerado, ríos que se secaban en segundos, y, a lo lejos, un mar hirviente que expulsaba vapor y oscuridad. Mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, escuché de nuevo el sonido de la trompeta. Esta vez era más fuerte, y algo en mi interior me decía que aquello era solo el comienzo. El sonido fue seguido por un temblor que sacudió todo el lugar donde me encontraba. El suelo se abrió bajo mis pies, y un viento caliente comenzó a soplar, trayendo consigo un olor metálico mezclado con algo que parecía quemado. Era como si el mundo mismo estuviera respirando de manera irregular, al borde de estallar. A lo lejos, una luz comenzó a brillar en el horizonte. No era una luz reconfortante, sino un resplandor rojizo que crecía y pulsaba como si tuviera vida propia. Entonces los vi. 4 figuras montadas en caballos surgieron, cada una desde un punto diferente, pero dirigiéndose al mismo centro, como si estuvieran sincronizadas. No eran solo jinetes. Su presencia parecía distorsionar todo a su alrededor, como si cargaran con algo mucho más grande de lo que yo podía comprender. El primer jinete montaba un caballo blanco, y su arco brillaba con una luz extraña. Llevaba una corona, pero parecía estar hecha de algo vivo, que se retorcía en su cabeza. Donde pasaba, vi multitudes arrodilladas, no en devoción, sino en sumisión forzada. Las personas entregaban sus vidas, sus almas, como si no tuvieran otra opción. Supe de inmediato que él representaba la conquista, pero no la victoria, era un dominio cruel y vacío. El segundo jinete llegó montado en un caballo rojo, empuñando una espada que parecía gotear sangre. A su paso, las personas se volvían unas contra otras. Vi hombres atacando a sus propios hermanos, niños huyendo de padres que antes los protegían. No había orden, solo caos y violencia. Él representaba la guerra, y su rastro estaba hecho de cuerpos y destrucción. El tercer jinete apareció sobre un caballo negro, llevando una balanza en sus manos. A medida que avanzaba, el mundo a su alrededor parecía marchitarse. Los campos se secaban, los ríos desaparecían, y las personas luchaban entre sí por migajas de comida. Escuché sus voces gritar, suplicando por un pedazo de pan o un sorbo de agua, pero no había nada. La hambruna reinaba donde él pasaba, y la sensación de escasez era sofocante. Finalmente, llegó el cuarto jinete, montado en un caballo pálido cuya apariencia era casi translúcida, como si estuviera hecho de huesos. Este jinete no llevaba armas ni símbolos. No los necesitaba. Dondequiera que iba, la vida simplemente desaparecía. Las personas caían muertas al suelo sin explicación alguna mientras él seguía avanzando, indiferente. Detrás de él, el infierno parecía abrirse, devorando todo lo que dejaba atrás. Yo observaba todo sin poder moverme. Quería gritar, pero mi voz no salía. Cada uno de los jinetes pasaba cerca de mí, pero no me tocaban. Era como si yo fuera invisible para ellos, condenado solo a ser testigo. Mi cuerpo temblaba, pero no solo de miedo. Había algo más. Era como si, al verlos, estuviera enfrentándome al resultado de todas mis elecciones, cada decisión equivocada que me había llevado hasta ese lugar. Las personas a mi alrededor caían una tras otra, y los gritos continuaban. Intenté correr, pero cada dirección parecía llevarme de vuelta al mismo punto. El sonido de la trompeta resonaba en el aire, ahora acompañado de voces que susurraban mi nombre. Sentí el peso de las sombras alrededor, como si me rodearan, esperando el momento adecuado para atacar. Los jinetes desaparecieron tan rápido como habían llegado, pero el rastro de destrucción que dejaron era imposible de ignorar. Estaba solo en un mundo que ya no parecía mío.
Y, en el fondo, sabía que aquello era solo el preludio de algo mucho peor. El silencio volvió, pero esta vez no trajo alivio. Era un vacío pesado, cargado de una expectación insoportable. Sentí que el suelo vibraba de nuevo, y la oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, como si un velo se estuviera retirando. El escenario cambió. Ya no estaba entre ruinas, sino en un vasto campo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el centro del campo se alzaba un trono colosal, hecho de luz y fuego, algo que claramente no había sido creado por manos humanas. Era imposible mirarlo directamente, su presencia era arrolladora, y sentía mi alma temblar con cada instante que pasaba en su presencia. Alrededor del trono, una multitud infinita estaba reunida, personas de todas las edades, orígenes y épocas. Todos permanecían inmóviles, esperando en completo silencio. De repente, una voz resonó, fuerte y cortante, pero al mismo tiempo clara como un cristal. No era solo un sonido, era como si esa voz vibrara dentro de mí, atravesando cada fibra de mi ser. Comenzó a llamar nombres, uno a uno, y, con cada nombre pronunciado, una persona se destacaba de la multitud y caminaba hacia el trono. Lo que ocurrió a continuación era indescriptible. Era como si las vidas de esas personas se desplegaran frente a todos, proyectadas en el aire. Se revelaban sus acciones, pensamientos y elecciones, sin dejar lugar para secretos. Todo estaba expuesto. Las personas que habían vivido con rectitud eran recibidas en una luz radiante, mientras otras eran arrastradas hacia la oscuridad, sujetas por cadenas invisibles que parecían tener vida propia. Yo sabía que mi turno llegaría. Con cada nombre llamado, mi ansiedad aumentaba, y el peso de mis decisiones se volvía insoportable. Traté de prepararme, pero ¿cómo puede alguien prepararse para algo así? Cuando finalmente escuché mi nombre, mis piernas se debilitaron. Quise huir, pero no había hacia dónde ir. Caminé lentamente hacia el trono, sintiendo todos los ojos fijos en mí. Mi cuerpo se sentía ligero, como si estuviera a punto de desplomarse en cualquier momento. Cuando estuve más cerca, vi mi propia vida siendo revelada. Cada error, cada momento de egoísmo, cada decisión destructiva estaba allí, expuesto. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Estaba obligado a enfrentar todo lo que había hecho. Lo que más dolía no eran las elecciones obvias, los vicios, las mentiras, las traiciones. Era el vacío. Veía ahora con absoluta claridad cuánto había descuidado mi alma. No había bondad, no había amor genuino. Toda mi vida había sido consumida por deseos egoístas y por el miedo a cambiar. Escuché la voz nuevamente, esta vez dirigida a mí. No era cruel, pero tampoco tenía rastro de compasión. Era imparcial, como un juez que simplemente cumplía su deber. Tú hiciste tu elección. Sentí algo tirando de mí. Era como si el suelo bajo mis pies se abriera, y caí, siendo arrastrado hacia un abismo. La luz del trono se desvanecía mientras descendía cada vez más en la oscuridad. Lo único que escuchaba eran mis propios gritos mezclados con los ecos de miles de otras voces, todas perdidas en la misma penumbra. La caída parecía interminable. Estaba atrapado en una oscuridad sofocante, pero lo que más me atormentaba no era el lugar, sino las sensaciones que me consumían. Era como si toda la culpa, el arrepentimiento y el miedo que había tratado de ignorar durante mi vida ahora se acumularan sobre mí, aplastando mi alma con un peso insoportable. Cuando finalmente dejé de caer, el silencio regresó, pero era peor que cualquier sonido. Miré a mi alrededor y vi que estaba en un lugar sin horizonte, sin cielo, sin suelo. Era un vacío absoluto, pero al mismo tiempo parecía vivo, pulsando con una energía que solo traía tormento. El aire era denso, y cada respiración era un esfuerzo que me asfixiaba lentamente. De repente, escuché voces en la distancia. Eran gritos, lamentos, súplicas de ayuda. Venían de todas direcciones, pero no había nadie allí, al menos no a la vista. Entonces lo entendí, esos gritos no eran externos, estaban dentro de mí. Era como si estuviera conectado al sufrimiento de todas esas almas, incapaz de escapar. Esa sensación me llenó de desesperación. Intenté caminar, o al menos moverme, pero cada paso parecía hundirme más profundamente en ese lugar. No había un destino,
pero la necesidad de escapar me empujaba hacia adelante. Entonces, comencé a ver formas que surgían de las sombras. Primero eran solo siluetas, pero pronto empezaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero retorcidas y deformadas. Sus rostros estaban congelados en expresiones de dolor y terror. Algunas de esas figuras me miraban directamente, como si reconocieran mi presencia. «Ahora estás aquí con nosotros», susurró una voz. No pude identificar de dónde venía, pero sentí como si estuviera justo a mi lado. «Es demasiado tarde». El suelo comenzó a temblar y las figuras a mi alrededor comenzaron a moverse. Se arrastraban hacia mí, con los brazos extendidos, como si quisieran atraparme. Intenté correr, pero no podía moverme con suficiente rapidez. Sentí manos invisibles sujetando mis pies, mis piernas, mi cuerpo entero. En ese momento, el vacío alrededor de mí comenzó a iluminarse con tonos rojizos. Frente a mí, el suelo se abrió, revelando un abismo lleno de llamas. El calor era sofocante, pero lo que más me perturbaba era lo que veía dentro de ese abismo. No era solo fuego, parecía como si toda la agonía del mundo estuviera concentrada allí. Vi rostros retorciéndose entre las llamas, gritos que parecían interminables, una cacofonía de sufrimiento eterno. Sentí una fuerza que me arrastraba hacia el abismo, y por más que intenté resistirme, fue inútil. Sabía que estaba siendo llevado a mi destino final. Mientras me acercaba al borde, mi mente se inundó de imágenes de mi vida. Cada decisión equivocada, cada acto egoísta, cada oportunidad desperdiciada para cambiar o pedir perdón. Todo pasaba frente a mí como una película que no podía detener. Cuando llegué al borde del abismo, el calor comenzó a consumir mi piel, aunque aún estaba intacto. Miré hacia abajo, al vacío ardiente, y finalmente entendí lo que me esperaba. No era solo el sufrimiento físico. Era el peso de saber que me había condenado a mí mismo. Era el arrepentimiento eterno, la conciencia de que tuve oportunidades para elegir un camino diferente, pero nunca las aproveché. En el momento en que caí, los gritos se intensificaron. Me convertí en parte de ellos, una voz más en el coro de almas perdidas. Desperté con un sobresalto, el cuerpo empapado en sudor y la respiración entrecortada. Mis ojos recorrieron el entorno, desesperados por encontrar algo familiar que me asegurara que todo había terminado. El sofá sucio, las botellas vacías en el suelo, la oscuridad de la sala, todo estaba allí, pero nada parecía igual. Era como si el sueño hubiera dejado algo impregnado en mí, una sensación que no podía ignorar. El terror que sentí en el sueño no desapareció al despertar. Incluso estando consciente, todavía sentía las manos invisibles que me habían arrastrado hacia el abismo. Las imágenes de las almas contorsionadas, los gritos, el vacío, era imposible sacarlas de mi mente. Pasé las manos por mi rostro, tratando de convencerme de que todo había sido un simple pesadilla. Pero sabía que no lo era. No podía serlo. Me quedé sentado durante mucho tiempo, mirando fijamente a la pared, como si ésta pudiera ofrecerme una explicación. Mi corazón latía desbocado, y mi mente repasaba cada segundo de lo que había experimentado. Era imposible ignorar el significado de esa visión. Era como si me hubieran mostrado un adelanto del destino que me esperaba, y no había esperanza en él. Me levanté tambaleándome, agarré una botella a medio vaciar y tomé un trago, pero ni siquiera el alcohol podía adormecer lo que sentía. Por primera vez, me di cuenta del vacío de mi existencia. Toda mi vida había sido construida sobre decisiones equivocadas, como un castillo de naipes que ahora se derrumbaba frente a mí. Sin embargo, lo que más me aterrorizaba no era el sueño en sí, sino la certeza de que no tenía fuerzas para cambiar. Esa visión debería haber sido una advertencia, una oportunidad para redimirme, pero en lugar de eso, me había dejado paralizado. Sabía que estaba perdido. Las voces del sueño seguían resonando en mi mente, susurrándome que era demasiado tarde, que mi alma ya estaba condenada. Intenté recordar la fe que alguna vez tuve. De niño, creía en el perdón, en la misericordia, en la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero ahora, sentado en ese sofá, con el peso de mi propio fracaso aplastándome el pecho, todo eso parecía tan distante como el cielo que vi desplomarse en el sueño.
Esa noche no pude volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras observándome, esperando llevarme de vuelta. En los días que siguieron, todo fue un torbellino de miedo y desesperación. Las imágenes del sueño estaban grabadas en mi mente, apareciendo en cada momento de silencio. El sonido de las trompetas, los jinetes, el juicio, el abismo, nada me dejaba en paz. Intenté encontrar consuelo en lo poco que me quedaba, pero eso solo empeoró las cosas. El alcohol, que antes anestesiaba mi dolor, ahora parecía intensificar el vacío. Cada trago me recordaba que estaba hundiéndome más en el mismo ciclo que me había llevado a esa visión. Durante una de esas noches, sentado en el mismo sofá que se había convertido en mi único refugio, miré la botella en mi mano. Por un instante, pensé en tirarla lejos, en levantarme y hacer algo para cambiar. Pero el pensamiento desapareció tan rápido como había llegado. No sabía por dónde empezar, ni siquiera si era capaz de hacerlo. El sueño no me había dado esperanza, me había mostrado que ya era demasiado tarde. Reflexioné sobre la vida que había llevado. Cada elección equivocada, cada oportunidad desperdiciada, cada vez que rechacé algo bueno. Recordé los rostros de las personas que traté de olvidar, aquellas que me ofrecieron ayuda y que aparté, las oportunidades de volver a la fe que ignoré. Todo eso pesaba sobre mí, como si me estuviera hundiendo nuevamente en el mismo lugar del sueño. Sentí un frío inexplicable, como si el vacío del sueño estuviera ahora a mi alrededor. Cerré los ojos y traté de rezar, pero las palabras no salían. Era como si hubiera perdido la conexión con algo que, en el fondo, siempre supe que existía. No podía sentir nada más allá del arrepentimiento y el miedo. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿haría las cosas de manera diferente? Tal vez, pero la verdad es que el miedo a cambiar siempre fue más grande que mi deseo de ser mejor. Quizás ese fue mi mayor error, creer que siempre habría más tiempo, que tendría otra oportunidad. El sueño me mostró que el tiempo se había acabado. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que este puede ser mi último llamado. No porque crea que puedo salvarme, sino porque tal vez alguien que lea esto aún tenga la oportunidad que yo no tuve el valor de tomar. Si todavía sientes algo, fe, esperanza, amor, no dejes que se te escape. No cometas los mismos errores que yo. En cuanto a mí, no sé qué me espera. Pero, si el sueño fue realmente un vistazo a lo que está por venir, sé que mi destino ya está sellado. Y la verdad más aterradora de todas es que no tengo fuerzas para luchar contra ello. Cierro los ojos y vuelvo a escuchar el sonido de las trompetas, el eco de los gritos, el llamado de las sombras. Están esperando. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.